Buenas noches, ya noche cerrada. Ahora mismo son en Esztergom, que no estamos en Budapest, sí estamos en Hungría, pero es Esztergom, las 21:40. Era nuestra intención desde Granito de Arena, poder contaros día a día cómo se está viviendo y qué está ocurriendo en el Congreso Eucarístico Internacional, que iba a ser el año pasado y se ha tenido que posponer para este año en Budapest, en Hungría, que comenzará el congreso en sí este domingo, durará hasta el domingo 12 con la clausura que va a presidir el Papa, pero como generalmente ocurre ya en los últimos congresos eucarísticos, hay un simposio teológico muy interesante que comienza unos días antes. Es lo que ha ocurrido hoy, esta misma tarde. Así que es nuestra intención, desde el Granito de Arena y como miembros de la familia eucarística, estar presentes y hacer un brevísimo resumen de lo que hemos vivido cada día. Os tengo que confesar que nada más llegar tuve un poco una sorpresa no tan agradable porque habrá sido casualidad a lo mejor por donde transitó el autobús y el medio que tuve que tomar para llegar hasta esta ciudad, que está a unos 60 kilómetros de Budapest, del aeropuerto donde aterrizan los aviones que nos traen hasta aquí. Y es que no había publicidad prácticamente del Congreso, ¿no? Digo, ¿será que no ha habido mucho eco? Sin embargo, al llegar a Esztergom y como todavía no estaba abierto el registro, me subí hasta la catedral, bueno, que estaba enfrente de donde era el registro, y de repente comenzaron a llegar niños, decenas de niños, cientos de niños y jóvenes, y no sé si no sé contar, voy a parecer como cuando las manifestaciones que unos dicen 10 y otros dicen 1000, pero es que eran una cantidad y no paraban de llegar. Se ve que había algún ensayo de algún acto importante con motivo del Congreso, eran todos niños y jóvenes, niños desde muy pequeñitos, se veían niños de 5 o 6 años hasta jóvenes de más de 20. Y eran por grupos, con gorras verdes, gorras azules, gorras amarillas, con el logo. Incluso algunos tenían la camiseta con el logo del Congreso y iban acompañados siempre por un monitor, un acompañante que llevaba el himno en un altavoz Bluetooth fuertísimo, o sea que ya lo estamos aprendiendo, si bien no es fácil el húngaro. No, imagino que no sonará para nada, a mí tampoco, y a veces se hace complicado entenderse con la gente. Pero bueno, está siendo una experiencia muy especial. En el congreso, en el simposio teológico hay inscritas unas 200 personas, según nos han informado. Hay un grupo grande de voluntarios que colabora y que permite que podamos seguir todo con traducción simultánea, que nos organicemos, que no en todo momento nos están indicando a dónde ir. Esztergom es una ciudad pequeña, con lo cual nos movemos con facilidad, aquí mismo incluso caminando. Pero siempre eso, sales del hotel que no sabes para dónde ir, para acercarte a que comenzaba el simposio, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, y te encuentras ahí que hay dos voluntarios en la puerta, en una puerta diciéndote, no, mejor ve por la otra puerta que vas a llegar más rápido. Así que son gestos muy de agradecer. Bueno, pero vamos a la cuestión, a contar qué hemos tenido hoy en este congreso, en este simposio teológico. En primer lugar, a las 3 de la tarde fue la primera conferencia que estuvo a cargo del profesor Pierangelo Sequeri de Italia, y el tema fue la Eucaristía como fuente de la vida cristiana. Todo lo que diga esta ponencia va a ser poco. De hecho, he escrito páginas y páginas porque es que no tenía desperdicio ni una coma. Son de esas ponencias en las que uno dice, escucho o escribo, porque es que no me quiero perder nada, pero después me lo voy a olvidar. Si tuviera que destacar una frase, diría cómo ha relacionado, o cómo, no es que lo haya hecho, sino cómo ha destacado que siempre la Eucaristía ha estado íntimamente relacionada con la vida cotidiana, y que si hoy en día a lo mejor la Eucaristía no la vivimos con la intensidad que se merece, es quizás porque se nos ha ido, se nos ha descolocado de esta parte importantísima que es la vida cotidiana, nuestras relaciones, el día a día. Repetía muchísimo una frase y decía, a veces es que tendemos a pensar muy erróneamente que la Eucaristía es a donde vamos a cargar las baterías para poder después ir a la vida real. Dice, esto es muy riesgoso porque pensad, nosotros que llevamos años yendo a misa todos los días, llevamos recargando la batería
miles y miles de veces, ¿y cómo es que estamos tan apagados? Decía, pues no, la Eucaristía es la vida real, y en la Eucaristía estamos en la vida real. Reflexionó sobre el tema del sacrificio, el sacrificio de Jesús y qué implica nuestro sacrificio hoy en día. Prometemos hacer algún resumen más amplio para que salga publicado en el Granito. Quizás en el blog también lo intentaremos, pero bueno, hoy ya no va a ser posible. Pero una ponencia que si llegamos a saber lo investigaremos, que para eso estamos los periodistas, para contaros noticias y para cubrir información. Si sabemos que se llega a colgar o es posible acceder de alguna forma a esta ponencia, os la haremos llegar, sobre todo porque en muchos momentos parecía San Manuel González hablando. Es cierto que con otra terminología, pero en el hecho de decir, bueno, a la Eucaristía en realidad es ir a misa, es reunirse los que creen y quieren que Jesús les hable verdaderamente, les toque verdaderamente, les cure verdaderamente, ¿no? Entonces así tendría que ser nuestra Eucaristía, ir a reunirnos con Jesucristo que nos habla verdaderamente. También es una explicación, porque no comparación, sobre las presencias de Jesús, cuando decimos, bueno, Jesús está presente en el hermano, Jesús está presente, pero una comparación, es decir, cuál es la diferencia con la Eucaristía, que también está presente y sobre todo está presente Jesús. Realmente muy interesante. A continuación, Monseñor Joseph Marie Ni Okala, de Camerún, habló sobre la especificidad de la celebración eucarística en África. Os confieso que en un principio dije, bueno, a nosotros África en general, personalmente en Europa, o en el Granito, no hay muy poco Granito que, por ejemplo, lectores de África. Sin embargo, su visión fue muy interesante porque habló de cómo se había inculturizado la Eucaristía en África para poder eucaristizar la cultura. Entonces fue todo una exposición muy, muy interesante y explicó incluso esas características propias, porque a lo mejor si uno dice, bueno, ¿qué tiene? Pues nada, que bailan mucho en la misa. Pues no es que bailan mucho en la misa, es que implica. Por ejemplo, tiene un momento que a mí particularmente el resaltó 12, a mí lo que me impactó mucho fue cuando, porque no lo sabía, como muchísimas cosas, pero cuando explicó que en el momento antes de las lecturas se bendice a todos los lectores, no solamente al diácono, en su caso que vaya a leer el Evangelio, sino que todos los lectores, ¿no? Digo, como un signo de que con ellos tiene que estar la presencia de Dios para proclamar la lectura. Muy, muy, muy interesante también. A continuación tuvo lugar la misa, que fue presidida por el cardenal Peter Erdo, o como se pronuncia, vuelvo a decir, en la catedral de aquí de Esztergom, con todos los asistentes al Congreso, una misa muy solemne, y después de haber escuchado la ponencia del profesor Pierangelo Sequeri, realmente creo que todos lo habremos vivido de una forma nueva y más agradecida que nunca. Y a continuación fue la cena de todos los participantes, que bueno, es una ocasión interesante para conocer a más gente. Aquí realmente yo he buscado gente que hablara español y no me he encontrado con mucho. De hecho, una señora me encontró a mí, Ramona, de Badajoz, creo recordar, y ahí está el obispo de Quito con algunos sacerdotes, imagino que será su secretario, y poco más. No se escucha nada de español, un poco de inglés y sobre todo mucho húngaro, que bueno, ellos mismos se ríen de lo difícil y de lo extraño que suena. Y termino esta breve crónica con una broma que nos contaron ellos mismos, ¿no? Estábamos en la cena con 2 salesianos y con el secretario del obispo de Cebú, donde fue curiosamente el último congreso eucarístico. Y decía uno de los padres salesianos, dice, ¿sabéis qué idioma se va a hablar en el cielo? Húngaro. Así, sí, dice, porque hace falta una eternidad para aprenderlo. Así que nosotros no hemos aprendido mucho húngaro todavía, pero sí que hemos tenido ocasión de profundizar, reflexionar y vivir eucarísticamente este día gracias a las ponencias que ha tenido y gracias también a la comunión entre todos los que estamos participando. Podéis dejar preguntas, comentarios en esta entrada si lo leéis en el blog o en YouTube, en el canal de las Misioneras Eucarísticas, que les agradecemos nos permitan
dar voz a todo lo que estamos viviendo aquí. Como tiene muchos seguidores, que todos los que lo deseen puedan seguir. Granito de Arena les agradece a las misioneras eucarísticas. Por supuesto que por si a alguien le interesa, como siempre hay un hermoso libro para seguir las celebraciones litúrgicas, que es posible descargarlo gratuitamente de internet. Y bueno, intentaremos seguir día a día contándoos qué se está viviendo y cómo se está viviendo este simposio teológico y a continuación el Congreso Eucarístico Internacional. Vivamos eucarísticamente.